De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior. En el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla, deben saber que me distinguía en el judaísmo, entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después de mí, fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía ahora va predicando la fe. En otro tiempo quería destruir y glorificaba a Dios por mi causa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Condúceme, Señor, por tu camino. Todos, condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú me conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas las sendas te son familiares. Respondemos: condúceme, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas. Me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por ser tan grande maravillas en mí. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Respondemos: condúceme, Señor, por tu camino. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo, cuando en el oculto me ibas formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Respondemos: condúceme, Señor, por tu camino. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó en los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor respondió: Marta, Marta, muchas cosas son las que te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lectio divina. Marta lo recibió en su casa, María escogió la mejor parte. Oración inicial. Padre, que tu Espíritu Santo nos dé discernimiento para elegir aquello que nos haga crecer como personas, como comunidad creyente y como miembros de la sociedad, siendo testigos de que tenemos cada día un espacio muy importante de escucha de la palabra de Jesús. Amén. Lectura. ¿Qué dice el texto? Jesús y sus discípulos están de camino hacia Jerusalén. En la primera etapa del camino, visita a 2 hermanas, Marta y María. Cada una de ellas les ofrecerá una forma bien distinta de hospitalidad. Y aunque ambas formas son necesarias para el bien del huésped, Jesús afirma que una de las dos están asumiendo la postura correcta y la otra no. No basta con recibirlo en la casa.
hay que coger su persona y su mensaje. Marta se caracteriza por el movimiento excesivo, característica que se señaló ayer con el texto del samaritano prójimo, pero que no debe conducir a la angustia ni a la ansiedad. Dos verbos la describen. El primer verbo griego usado es traducido por ansiosa, lo que da a entender que cosas existenciales importantes incautan el corazón. El segundo verbo expresa que ella ha caído en preocupación, angustia, perturbación, confusión e inquietud, debido a estar ocupada en muchas cosas. Ambos verbos indican fundamentalmente la preocupación moral y la agitación exterior de Marta. María, por el contrario, es presentada como una persona que, sin dejarse atrapar por ninguna de las preocupaciones de Marta, a la que Jesús debió corregir, se acoge a lo esencial, a la escucha de la palabra, de lo único necesario. María, en su elección, siente la necesidad de una sola cosa, en la que insiste y persiste. El verbo usado es elegir, que es el mismo que sirvió para designar a los 12, que lo vemos en Lucas capítulo 6, versículo 13. A los diáconos, Hechos 6, 5, el cual se dice de Jesús en la escena de la transfiguración y la palabra por María. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Los cristianos estamos llamados a elegir la palabra de Dios, a optar por la persona de Jesús y su mensaje. Pero esta elección no puede ser simplemente subjetiva, resultado de un estado de angustia y ansiedad, más que por lo que pasamos, que es lo correcto, que es lo que el huésped necesita con urgencia y para sentirse bien. Se trata de vernos ante un rostro que nos sale al encuentro, el rostro de Jesús y en él, el rostro del Padre, cuya escucha, hecha por elección voluntaria y consciente, transforma nuestras grandes certidumbres y nos dispone a la mayor y más grande de las respuestas, la escucha del Maestro. Las respuestas y propuestas de Jesús a Marta nos entusiasma y motiva para darnos a cada rostro con el que nos encontremos por el camino, para crecer hacia el proyecto de Dios ha querido para cada uno, y que fue la elección de María, de la cual no está excluida Marta, a condición de que como su hermana guarde silencio, se siente a los pies y escuche una palabra que le asegurará toda la eternidad. Antes de que formarte en el vientre te elegí, antes de que salieras del seno materno te consagré. Jeremías 1:5. Mensaje carismático trinitario para hoy. Escucha, hijo, hija, la palabra de Jesús. Acoge su persona y su mensaje con disponibilidad de corazón, haciendo el espacio, procurando un ambiente en el que ella pueda resonar y comunicarte mi proyecto de vida plena para ti y para tu comunidad de fe. Yo, tu Padre, en la persona de mi Hijo, de Jesús de Nazaret, te he dirigido una palabra que tiene el poder de liberarte de tus angustias y preocupaciones, de instalarte en otro sitio, desde el cual cómodamente sentado puedas entender a Jesús de forma permanente. Escucha la voz del Espíritu Santo, que te revelará el poder transformador de la palabra comunicada por Jesús. Detente junto a Él. Pertenece en su compañía. Ábrete a su misterio. Acoge con tu persona. Entonces todo tendrá un nuevo sentido y tendrás mucho que proclamar a todos. Para reflexionar. Primera pregunta. ¿Qué hacer para crear un espacio de silencio, de acogida y de escucha a la palabra de Dios? Segunda pregunta. ¿Cómo silenciar tanto ruido y detener tanto movimiento que impide la escucha de la palabra?
Tercera pregunta. ¿Quiénes necesitan una palabra que dé sentido a su vida sumisa en el activismo diario? Oración final. Padre, danos tu Espíritu Santo para que, como Marta, recibir a Jesús en nuestra casa y como María, escoger la mejor parte, abandonar tanto activismo y hacer espacio a la escucha de su persona y de su mensaje, que nos comunican lo que tú has planeado para la perfección de cada uno. Amén.